Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Hoy vamos a resolver un ejercicio con derivadas trigonométricas. En concreto, vamos a resolver cómo calcular la derivada de orden 103 de la función trigonométrica seno de x. Este ejercicio es interesante porque no solamente nos exige lo de todos los otros ejercicios, que es saber cómo calcular la derivada de una función trigonométrica, sino que va más allá y nos exige que pensemos un poco más y seamos capaces de hallar una derivada de orden inusualmente superior, como es la derivada de orden 103, sin necesidad de realizar una a una las 103 derivadas. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo que nos están pidiendo es que busquemos una fórmula o fórmulas generales que nos permitan hallar cualquier tipo de derivada independientemente de su orden, sea un orden pequeño o sea un orden muy grande, como en este caso. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer un patrón, es decir, un comportamiento que se repita entre las diferentes derivadas. Cuando lo hallemos, tenemos que ser capaces de expresar ese comportamiento o ese patrón como una fórmula general. Puede ser una fórmula o pueden ser varias fórmulas, dependiendo del ejercicio. Y una vez tengamos esto, pues simplemente sustituir en ella un determinado valor que nos va a dar lo que nos están pidiendo. En este caso, nuestro objetivo es hallar la fórmula que nos permita hallar la derivada 103 del seno de x. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese patrón, ese comportamiento de las diferentes derivadas de la función seno de x y observar atentamente en qué momento empieza a repetirse. Para esto lo único que tenemos que saber de teoría es que la derivada del seno de x es el coseno de x y que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Así que empecemos a derivar. ¿Cuántas veces tengo que derivar? Pues no lo sabemos, simplemente cuando empecemos a ver el patrón. Hay patrones que se ven muy fácilmente en las primeras derivadas y hay otros patrones que nos cuesta ver más. Así que esta respuesta depende del tipo de ejercicio que nos encontremos. Empecemos con la primera derivada. La derivada del seno ya sabemos que es el coseno. La segunda derivada es menos seno, lo acabamos de ver. La derivada de menos seno de x pues será entonces menos coseno de x. Eso es algo lógico. Si la derivada del seno de x es coseno de x, la derivada del menos seno de x pues será coseno de x, pero negativo. Aquí todavía no se ve ningún patrón. Vean que ya tenemos tres derivadas, pero no se ve. Ojo porque los signos son muy importantes. Tenemos un coseno, tenemos un menos seno y tenemos un menos coseno de x. Coseno y menos coseno de x no es lo mismo. Ojo. Así que tenemos que seguir derivando. La derivada cuarta de menos coseno de x pues será menos el seno de x, o lo que es lo mismo seno de x. Calculemos la derivada quinta, que es la derivada del seno de x, o sea coseno de x. Vean que aquí ya se repite la derivada 1 y la derivada 5 es coseno de x. Ahora nosotros podríamos intuir que la derivada de 6 tiene que ser menos seno de x. Así que vamos a calcularla. Aquí es muy sencillo. Obviamente la derivada de 6 es menos seno de x. Y si siguiéramos derivando, nos encontraríamos que la derivada de orden 7 o la derivada séptima es igual a menos coseno de x. Y la derivada siguiente, la derivada de orden 8, es nuevamente seno de x y así sucesivamente. Es decir, hemos encontrado el patrón o el comportamiento que se repite de las derivadas de la función trigonométrica seno de x. Ahora vamos a ver más en profundidad el patrón, el comportamiento que tienen las derivadas de la función trigonométrica seno de x. Todo esto con el fin de obtener una fórmula o fórmulas que nos lo expliquen. Lo primero que podemos observar es que cada 4 derivadas se repite la misma función. Por ejemplo, la derivada 1 es el coseno de x. Si nosotros sumamos 4 derivadas más, es decir, la derivada de orden 5 también debería ser coseno de x. Y eso es lo que efectivamente ocurre. Si hacemos lo mismo con la derivada de orden 2, que es la función menos seno de x, sumamos nuevamente 4 unidades, 2 más 4, 6. La derivada de orden 6 tiene que ser la misma función. Y aquí podemos ver que es así, menos seno de x. Y así sucesivamente tanto con la derivada de orden 3 como con la derivada de orden 4. Lo siguiente que podemos observar es que las derivadas de orden impar se asocian con la función coseno de x. Vean que la derivada de orden 1 es coseno de x, la derivada de orden
3 es menos coseno de x, la derivada de orden 5 vuelve a ser coseno de x y así sucesivamente. Además, dense cuenta también que dentro de esas derivadas de orden impar se intercalan los signos. También podemos ver que las derivadas de orden par se asocian a la función seno de x y que también se intercalan los signos. Entonces, conociendo estas tres características del patrón de las derivadas del seno de x, pensemos cómo podemos convertir esto en una fórmula o fórmulas para determinar cuál es la derivada de orden 103 del seno de x. Les aconsejo que hagan pausa en este momento y luego vuelvan a darle play para que sepan si coincidimos o no coincidimos con el resultado. Así que vamos al segundo paso, que es buscar la fórmula o en este caso las fórmulas que nos permitan explicar el comportamiento de cada una de las derivadas de la función seno de x. Vamos a empezar con la fórmula que describa que cada 4 derivadas, empezando por la derivada 1, vamos a obtener siempre la función coseno de x. Esta fórmula es 4n más 1, siendo n 0 o cualquier número natural. Así, por ejemplo, si nosotros sustituyéramos la n por 0, tendríamos 4 por 0, 0, más 1, 1. Este 1, ese resultado de esta fórmula, nos va a indicar el número de la derivada que estamos hallando en ese momento. Ya sabemos que la derivada 1 va a ser coseno de x. Si a n le damos el valor 1, 4 por 1, 1, más 1, 5, sabemos que la derivada 5 va a ser coseno de x. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Y así sucesivamente con cualquier otro valor natural. Para el resto de las funciones simplemente vamos a ir incrementando en una unidad la fórmula. Por ejemplo, para menos seno de x va a ser 4n más 2. Si nosotros sustituimos n por el valor 0 y por el valor 1, como lo hicimos anteriormente, obtendríamos que menos seno de x la vamos a obtener en la derivada de orden 2 y en la derivada de orden 6. Y así sucesivamente iríamos obteniendo cada una de las derivadas cuyo resultado es menos seno de x. Para obtener la función menos coseno de x sería la fórmula 4n más 3. Hacemos exactamente lo mismo que en los dos casos anteriores. Sustituyendo n por 0 en la fórmula, obtendríamos que la primera derivada en la que menos coseno de x es el resultado sería la derivada de orden 3 o tercera derivada. Y que sustituyendo n por 1, la siguiente derivada menos coseno x sería la derivada de orden 7. Y por último, 4n más 4. Hacemos exactamente lo mismo y obtendríamos que seno de x lo encontramos en la derivada cuarta y en la derivada octava o de orden 8. Bueno, y vamos al tercer y último paso, que es sustituir en la fórmula correcta y de esta manera poder hallar la derivada de orden 103, que es lo que nos pide el problema. En este punto nosotros sabemos que podemos descartar ya el 50% de las opciones, es decir, al saber que el orden de la derivada que nos están pidiendo es impar, pues sabemos que no va a ser ni menos seno de x ni seno de x. Entonces, ahora, ¿cómo saber si esta derivada es coseno de x o menos coseno de x? Bueno, pues lo podemos hacer de dos maneras. La primera de ellas es tanteando un n que al sustituirlo en la fórmula nos dé como resultado 103. Yo puse, por ejemplo, al tanteo 25, porque 25 por 4 más 1 pues nos da 101, se va acercando. La siguiente n, o sea, n igual a 26, 4 por 26 más 1 me da 105. Así que nosotros podemos ya asumir que esta no es la fórmula, porque no entra dentro de sus posibles respuestas el valor 103. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la siguiente fórmula, 4n más 3. 4 por 25 me da 100 más 3, pues es 103. Así que este es el valor que estamos buscando y por lo tanto podemos concluir que la derivada de orden 103 del seno de x es menos coseno de x. También hay otra forma mucho más precisa que es hacer una ecuación, ¿no? Por supuesto. 4n más 3 nos tiene que dar 103. n es igual a 103 menos 3. Todo esto entre 4. Lo que nos da que n es igual a 25. Esta es una respuesta acertada porque n es un número natural. Si nosotros hacemos lo mismo con la fórmula del coseno de x, que es 4n más 1, también obviamente tiene que dar 103. Al despejar n, 103 menos 1 entre 4 es igual a 25
25 y esta respuesta no es acertada. N no puede ser 25,5 porque acuérdense que la restricción es que N sea un número natural y 25,5 no es un número natural. Bueno, pues espero que les haya gustado este ejercicio y que hayan aprendido. Nos vemos en un próximo video. Chao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.